Bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Estamos martes 14 de junio y estoy en falta todavía con usted, porque todavía no he terminado los calificados de exámenes. Eh, Ahora me han pasado un comunicado que seguramente deben saber, lo deben conocer ustedes, es relativo a la próxima semana. La próxima semana es va a ser bueno, conmemorativa de la Semana de la Facultad y, no va a haber actividad alguna. Al menos eso es lo que dice el comunicado. No hay clases, laboratorio, no hay prácticas, no hay exámenes, no hay nada. Eh, bueno, no entiendo, porque la primera vez que se hace de esta manera. No sé si habrá sido por algún pedido especial o algo por el estilo, pero entonces ahí voy a aprovechar para terminar de calificar. Debí haber terminado el día de ayer, ya, pero ayer no, perdón, el día lunes, no, ayer fue el lunes, claro, el día de ayer, pero se me presentó un problema y no pude culminarlo. Pero espero terminarlo esta semana, ¿ya? Y también, este, ya tener la posibilidad de poder llevar eso a estadística para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Y cuelgo en este caso el solucionario para que también ustedes lo puedan revisar, aunque me parece que lo de solucionar no es necesario porque un buen porcentaje de estudiantes, ustedes, en el caso de ustedes también un buen porcentaje, han presentado solucionario y que se va a tomar en consideración para la nota final. Bien, hasta la sesión pasada ya habíamos terminado con todo lo que se refiere a compensadores, ¿no? Solamente un pequeño detalle que no quiero que se me pase, ¿ya? Y que no he visto con ustedes aún, será una cuestión de 10 minutos, pero es relativo justamente a lo de los compensadores en cuanto a lo que es, hubo hace 2 ciclos atrás un problema que puse relativo a un sistema eh, inicial con las condiciones con las cuales venía, y por alguna razón había que cambiar esas características. Básicamente lo relativo al margen de fase y a la magnitud del error en estado estable. Pero lo que se brindó en ese ejercicio fue la respuesta en frecuencia. Es decir, la respuesta en frecuencia del sistema inicial y la respuesta en frecuencia del sistema final. ¿Y la idea cuál era? Bueno, la idea era más o menos determinar qué tipo de compensador habías usado para poder, digamos, solucionar el problema y cuál era, en este caso, la magnitud de corrección que hacía ese compensador. Y eso estaba justamente relativo a las soluciones que hemos obtenido, que seguramente muchos deben haberse dado cuenta, pero la idea evidentemente es de que todos puedan percibirlo para que no exista ningún problema respecto al involucrarse con una respuesta gráfica. Entonces, a ver, voy a entrar a esto. Una cosa rápida nada más, no requiere mucho tiempo. A ver, voy a compartir pantalla con ustedes, ¿no? Se refiere a lo siguiente, ¿no? Tanto desde el punto de vista del lugar geométrico de las raíces como de la respuesta de frecuencia, siempre va a haber dos tipos de compensador. Adelanto o atrás, ¿ok? Entonces, nosotros habíamos visto inicialmente lo que era el compensador en adelanto y vimos algunos ejemplos. Ya no es el sentido de analizar los ejemplos en detalle, sino simplemente observar una pequeña situación, que es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, en este problema, ya, con todos es igual, se pide que se cumpla con una determinada magnitud en cuanto a lo que es el margen de fase y un error en estado estable determinado para una entrada o una función que puede ser
un escalón, una rampa, es una función singular. Entonces, cuando tú analizabas inicialmente la condición relativa al margen de fase, encontrabas una frecuencia, ¿no? Como esta frecuencia. Entonces, analizas para esta frecuencia y determinas el margen de fase. Cuando observa de que el margen de fase no se cumple, ¿no? Porque tenías 27 y querías 40, utilizas la fórmula para encontrar la máxima contribución en fase del compensador, ¿cierto? Y cuando resuelves el problema, obtienes una frecuencia omega m, que es la frecuencia en la cual se produce la máxima contribución de fase como ¿no? 12.26. Entonces, ¿qué cosa quiero hacerte observar? De que cuando tú diseñas un compensador en adelanto, siempre esta frecuencia va a ser mayor que la frecuencia con la que inicialmente hiciste este análisis y observaste de que no cumplía con el margen de fase solicitado. Eso siempre va a ser igual en el caso de adelanto. Entonces, por ejemplo, en ese ejercicio, en este problema, por ejemplo, la frecuencia con la cual vas a analizar el margen de fase es 9.35. Después verifico que no se cumple el margen de fase. Entonces requiero agregarle una magnitud en fase, compensador en adelanto. Es todo el procedimiento que ya conoces. Y mira la frecuencia que obtienes. 12.77. Si la comparas con respecto al 9.35, evidentemente esta frecuencia es mayor. Es decir, la frecuencia se desplaza hacia la derecha. ¿Cuándo hablamos en este caso del compensador? En adelanto. En adelanto. Y así va a pasar con todos los problemas, ¿no? En el caso de adelanto. Y en atraso, es al revés, pues. Es al revés. Este ejercicio que también vi contigo la clase pasada, entonces recuerda, aquí por ejemplo, la frecuencia con la cual analizaste el margen de fase, 9.35, y que después resolviste el ejemplo o el problema aplicando compensador en atraso. Entonces, cuando aplicas compensador en atraso, acá está la frecuencia, ¿no? 0.4135. Es decir, ahora se ha desplazado a la izquierda, porque es atraso, ¿no? Porque es atraso. Entonces, es una forma de tú, por ejemplo, visualizar un gráfico antes, un gráfico después, y ver justamente el desplazamiento, ¿no? Si es que la frecuencia se ha desplazado hacia la izquierda, es decir, es menor, o se ha desplazado hacia la derecha, es decir, es mayor. Si se ha desplazado hacia la izquierda, es decir, es menor, porque has aplicado un compensador en atraso. Si se ha desplazado hacia la derecha, es decir, es mayor, has aplicado un compensador en adelante. Entonces, quería hacer notar ese detalle, ¿ya? Acá tienes otro caso, mira, 3.05, con el cual vas a analizar tu margen de fase. Decides un compensador en adelanto. En otras palabras, mira tu frecuencia ahora, 3.4. Es decir, es mayor. Y siempre va a ser así. Entonces, siempre que usas un compensador en adelanto, la frecuencia comparativa con la frecuencia que inicialmente determinaste para poder calcular el margen de fase que tenía el sistema, siempre va a ser mayor cuando haces la aplicación del compensador. En este caso, compensador en adelante. En el caso de atraso, acá está, en el caso de atraso, siempre es menor. En este caso no se puede porque me sale un beta menor que 1, y sé que si es un compensador en atraso, el beta tiene que ser mayor que 1. Entonces, simplemente no se puede. Entonces, quería observar ese detalle, ya, porque alguien me lo preguntó, ya, no fueron ustedes, pero alguien me lo preguntó en otra sesión. Entonces, ahí hice notar justamente la condición, ¿no? Respecto de ese desplazamiento. Y es más, eso está indicado acá. Esta es una tabla que saqué del Chen. El Chen, por ejemplo, es un libro que está involucrado con lo que es la teoría de control, donde, por ejemplo, los conceptos teóricos que tiene están bien explicados como para poder, digamos, entender o comprender, en este caso particular, ¿ok? Lo relativo a los compensadores.
¿Ya? Y en general toda la teoría, en este caso un compensador en atraso, lag, atraso, y un compensador en adelanto, ¿no? Adelanto. Entonces, por ejemplo, aquí lo dice, ¿no? En el punto número 2. Dice, la frecuencia de cruce se desplaza hacia abajo. Claro, pues, es atraso, ¿no? Es atraso. Entonces, shift down, ¿no? Se desplaza hacia abajo. Es menor. Y aquí hay un detalle más, ¿no? Consecuentemente, entonces, al desplazarse hacia abajo, esa frecuencia, además decrece el ancho de banda. Y esta reducción, ¿no? Del ancho de banda involucra o repercute en la respuesta, en la velocidad de respuesta del sistema. Entonces, decrece el ancho de banda y la velocidad de respuesta. Entonces, el sistema se hace más lento, ¿no? Pero si crece la velocidad, ¿no sería más rápido? No, es más lento, pues. O sea, decrece la velocidad, pues eso es lo que está diciendo, más lento. Si se incrementa la velocidad de respuesta, significa que va a ser más rápido. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues? En el caso de adelanto, ¿no? En el caso de adelanto, por ejemplo, nota el mismo punto, ahora shift up, hacia arriba. O sea, la frecuencia de cruce ahora se desplaza hacia arriba. Consecuentemente, el ancho de banda se incrementa, igual que la respuesta en frecuencia. Entonces, hay una relación muy estrecha entre la variación del ancho de banda del sistema y la velocidad de respuesta. Pero básicamente lo que quería observar es este detalle, ¿eh? Por si de repente en el caso del examen final se me ocurriese poner un ejemplo parecido al ejemplo que puse en esa oportunidad, donde, como repito, te daba la respuesta en frecuencia del sistema inicial y la respuesta en frecuencia del sistema final. Bueno, y respecto a las características, mira, yo te diría, revisa esa información. ¿Ya? O sea, tampoco la idea de darte toda la información, sino darte la más importante para que a partir de ahí tú puedas ir observando, leyendo y concluyendo. ¿Pero cómo puedo hacer eso? Con los problemas, pues, que he resuelto. Todos los problemas tienen la respuesta en frecuencia, inicial y final. Todos, sin excepción. Entonces, ahí tú, por ejemplo, puedes revisar, ¿no? Puedes más o menos armar las condiciones que tenía inicialmente el sistema y las condiciones con las que finalmente, digamos, diseñaste tu compensador. Simplemente como observando la respuesta en frecuencia inicial y la final. De la inicial y de la final. Y te das cuenta, porque inclusive están marcados lo relativo a los márgenes. Entonces, es simplemente observar las gráficas, ¿no es cierto? Observar los valores en los cuales la frecuencia se desplaza y las condiciones o características que finalmente, digamos, involucra la aplicación de ese compensador. Entonces, dale una revisadita a esa información. Estoy seguro que te va a servir de mucho, pero estos problemas que están resueltos, todos, y repito, todos, tienen la respuesta en frecuencia inicial y la respuesta en frecuencia final. Entonces, como que para que puedas, a partir de la solución del problema, ir comprendiendo mejor justamente relativo a estos compensadores. Pero eso ya debería ser parte tuya, ¿no? Es decir, revisar, analizar y concluir. Sobre todo eso, ¿no? Analizar y concluir. Es lo importante realmente del curso, porque al final lo que se busca no es que memorices procedimientos, ni hablar, esa no es la idea, sino que se cree criterio en ti, ¿no? Es básicamente la condición que busca el curso. Muy bien. Entonces, esto es lo relativo a los compensadores. Ahora lo que vamos a ver es lo referente a cómo involucrarme con estrategias de control, pero ahora en el dominio del tiempo. Es decir, ahora vamos a trabajar con modelos en el espacio de estados. Entonces, yo más bien le preguntaría a ustedes, ¿no? Le preguntaría a ustedes. Si yo tengo una planta, o sea, imagínate que tienes una planta contigo y lo que quiero es que más o menos recuerdes lo que has visto del ciclo pasado, sistema de control 1. Tienes una planta en este momento con la cual vas a trabajar. Es más,
Mira, imagínate que es el motor. Ya está, para hacerlo más fácil. ¿Ya? Imagínate que es el motor, con el cual ya hemos trabajado también. ¿Ok? La pregunta es, si tú identificas la entrada y la salida de ese motor, tú identificas que la entrada, por ejemplo, es el voltaje de alimentación y la salida es la velocidad del motor, la velocidad angular. La pregunta es, ¿cuántas funciones de transferencia puedes obtener con esa condición, ¿no? Es decir, entrada, el voltaje de alimentación, la salida, la velocidad angular. ¿Cuántas funciones de transferencia puedo obtener bajo esa condición de identificación de entrada y salida? Evidentemente, si la salida y la entrada fuesen diferentes, eso se entiende que la función de transferencia también es otra, ¿no? Pero si identificas esto, ¿no? Entrada, voltaje de alimentación, salida, velocidad angular, mi pregunta es, ¿cuántas funciones de transferencia puedo obtener bajo esta condición de identificación? Entrada, voltaje, salida, velocidad. Cualquiera de ustedes que quiera participar, me pasa la voz. ¿Cuántas funciones de transferencia puedo obtener? ¿Qué les dice lo que han llevado el ciclo pasado? ¿Qué les dice el criterio? ¿Nada? Para no preguntar yo, pues. Listo, ya, ok. Entonces, miren, vamos a ver lo que se refiere a el concepto de controlabilidad y observabilidad de estados. ¿Por qué? Lo que pasa es que vamos a trabajar con modelos en el dominio del tiempo. Eh, las estrategias de control en el dominio del tiempo exigen alguna condición particular respecto de la planta. Esa condición particular se refiere justamente a estos dos conceptos, ¿no? Controlabilidad y observabilidad de estados. Es decir, en ciertos casos se va a requerir que el sistema sea completamente controlable y en otros casos se va a requerir que el sistema sea completamente observable. Entonces, eh, ¿cómo, cuándo y por qué? Bueno, primero deberíamos conocer un poco respecto de los conceptos, ¿no? De controlabilidad y observabilidad de estados. Entonces, por ejemplo, acá tengo una vista que más o menos condensa ese concepto, ¿no? Lo que es controlabilidad y observabilidad. Que inclusive voy a verlo contigo con algunos ejemplos. Es decir, lo más probable es que el día de hoy solamente me quede en esto, ¿no? Lo que es controlabilidad y observabilidad, para poder a partir de la próxima sesión, ya aplicarlo. Y así, ¿no? Controlabilidad dice está ligado a cómo la excitación puede modificar el comportamiento transitorio de las variables de estado. Recuerda que si estamos trabajando en el dominio del tiempo, ¿no? En el dominio del tiempo, entonces tú vas a tener un modelo del sistema que va a involucrar a la ecuación de estados y a la ecuación de salida. Esta primera, recuerda, es la ecuación de estados y esta segunda es la ecuación de salida. Con ambas ecuaciones tienes completamente definido el sistema. Es decir, no es solamente con la ecuación de estados o no es solamente con la ecuación de salida. Con ambas ecuaciones tienes completamente definido el sistema. Entonces, acá dice lo siguiente, ¿no? Controlabilidad está ligado a cómo la excitación, mu, mu es la excitación. Entonces, en este modelo, en ambas ecuaciones, está involucrada la excitación. Aunque normalmente, en el alto porcentaje de los casos, sobre todo en el caso de la ecuación de salida, la matriz D vale cero. Normalmente,
D es igual a cero. En el alto porcentaje de modelos con los cuales tú te vas a involucrar, normalmente D va a ser igual a cero. Es decir, tu ecuación de salida se, digamos, escribía simplemente así, ¿no? Y igual a C por X. Y nada más, porque D es igual a cero. Entonces tendrías tu ecuación de estados y de esta manera tu ecuación de salida. Entonces dice, controlabilidad está ligado a cómo la excitación puede modificar el comportamiento transitorio de las variables de estado. ¿Cómo es eso? Cuando tú trabajas con el modelo en el dominio del tiempo, es decir, en el espacio de estados, ¿no? Tú tienes identificado un vector de estados. Recuerda que la definición de estados es importante para el momento de aplicar esto, ¿no? ¿Qué cosa es estado cuando uno trabaja en el dominio del tiempo? En el espacio de estados, que es lo mismo. Bueno, estado es la mínima cantidad de variables, ¿no es cierto?, que yo puedo identificar y que define la dinámica del sistema. Entonces, en esa planta con la cual tú trabajas, o vas a trabajar, puede tener un sinnúmero de variables involucradas. ¿Ok? 4, 5, 6, no sé, una cantidad n de variables de estados. Pero para yo identificar, ¿ya? Para yo identificar la dinámica del sistema, solamente requiero involucrar dos variables de estado. Entonces, en tu vector de estado, habrán dos variables de estado. O de repente tres. Es decir, la mínima cantidad de variables que definen la dinámica del sistema. ¿Ok? Entonces, no van a estar involucrados el 100% de las variables que están relacionadas en el trabajo de esa planta, sino simplemente todas aquellas que definen la dinámica. ¿Y es difícil identificar esas variables? No, no, en absoluto. Porque son todas aquellas variables que introducen ecuaciones diferenciales de primer orden, por ejemplo. Entonces, todas aquellas variables que introducen ecuaciones diferenciales de primer orden, las vas a identificar como variables de estado. Por eso es que tu ecuación de estado nota dice x punto, que es x derivada, igual a x más b por u. Entonces tienes el vector de estados y el vector de estado derivada. ¿Ok? Profe, pero mire, ahorita no lo recuerdo bien, pero pues yo me acuerdo de que el ciclo pasado yo, por ejemplo, me involucraba con algunas variables que introducían ecuaciones diferenciales no de primer orden necesariamente, sino de orden 2 o orden 3. Ah, eso puede ser, pues, eso puede ser. Entonces, ¿esa variable sería variable de estado? No, 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 no. Las variables de estado son todas aquellas variables que introducen ecuaciones diferenciales de primer orden. Y entonces, ¿cómo haría, profe, en el caso de una variable que introduce una ecuación diferencial de orden 2, por ejemplo? Ah, fácil, bien, fácil. En matemáticas, a ti te han enseñado, ¿ya?, cómo convertir una ecuación diferencial de orden n en n ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya que también lo voy a ver contigo, pero eso tú lo has visto en matemáticas. Entonces, ese concepto lo vamos a aplicar. ¿Ya? Ese concepto lo vamos a aplicar. Entonces, esa es la condición respecto de la controlabilidad. Y de repente podría explicártelo aquí, así, ¿eh? Podría explicártelo así. Entonces, tú tienes identificado un vector de estados, ¿ya? Un vector de estados, vamos a llamarle x en t, que tiene, por ejemplo, x1 en t, x2 en t, xn en t. Es decir, has identificado n variables de estado. ¿Ok? N variables de estado. Entonces, el concepto de controlabilidad dice lo siguiente, ¿no? Un sistema es de estado completamente controlable, si existe una ley de control, como no la excitación. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que mu es la excitación, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Cuando tú trabajas en el dominio del tiempo,
tú tienes que diseñar la forma que debe tener esa excitación. O sea, no es necesariamente un escalón, una rampa. No es así. Esa excitación tiene una forma, ¿ya? Una forma que tú diseñas. Por eso es que ahora, y a partir de ahora, que vamos a trabajar con estrategia de control en el dominio del tiempo, a MU le vamos a llamar ley de control. Es decir, nuestro objetivo va a ser diseñar esa ley de control. ¿Ya? ¿Y es muy complicado? No, no, en lo absoluto. No es complicado. Porque es más, estos procedimientos en el dominio del tiempo son bien sencillos, ¿ya? Lo complicado, ¿ya? Lo complicado podría ser el obtener un modelo en el dominio del tiempo. Tal vez eso podría ser lo complicado, pero tampoco, ya tampoco. Porque en el curso de Sistema de Control 1, tú has visto formas y caminos para poder obtener modelos en el dominio del tiempo. Entonces, el concepto fundamental es el siguiente, ¿no? Cuando tú tienes una planta y la quieres modelar, por ejemplo, con una función de transferencia, donde tú has identificado su entrada y su salida, entonces el modelo va a ser único. Solamente hay una función de transferencia. Pero para la misma entrada y salida, si tú quieres un modelo en el dominio del tiempo, tú puedes tener infinitos modelos. Es decir, no uno, dos, tres, cuatro, cinco, no. Los modelos que quieras en el dominio del tiempo. Entonces, ¿y cómo puedo saber que un modelo determinado en el dominio del tiempo, partiendo de la premisa que usted está manifestando, que puedo tener infinitos modelos? Entonces, mi duda vendría en el sentido de, ¿y cómo sé que ese modelo representa mi planta? Ah, fácil, bueno, fácil. Porque todos esos modelos tienen los mismos polos. Todos esos modelos tienen la misma ecuación característica. ¿Ok? Entonces, y es más, si tú ese modelo en el dominio del tiempo quisieras llevarlo a la forma de función de transferencia, todos esos infinitos modelos van a llegar a la misma función de transferencia. Y ahí te das cuenta, entonces sí representa al mismo modelo. Eso también lo voy a ver contigo ahora con un ejemplo, ¿ya? Para recordar justamente el concepto. Entonces, termino con lo que es controlabilidad. Entonces se dice, ¿no? Un sistema es de estado completamente controlable si existe una ley de control, ya una ley de control, que pueda cambiar, ya, que pueda cambiar de posición a todos los elementos del vector de estados de un valor inicial, como el que esté en este momento, a un valor final. ¿Ok? ¿Cómo? A partir de la aplicación de una ley de control. Entonces, significa de que ahora, ¿ya? Ahora, este vector de estados se va a convertir en un vector de estados TF. TF de tiempo final, ¿no? Entonces, tendrías aquí a X1 en TF, a X2 en TF, etcétera, hasta XN en TF. ¿Ya? Este TF es un tiempo finito, porque tampoco no puedes esperar toda la vida, ¿no? ¿Ya? Un tiempo finito. Entonces, nuevamente, ¿ya? Se dice que un sistema es de estado completamente controlable si existe una ley de control, ¿ok? Aplicada al sistema, que pueda cambiar a todos los elementos del vector de estados de una posición inicial a una posición final. Recuerda que a este vector de estados yo lo puedo representar en un plano, ¿no? Un plano, no, un espacio, ¿será, profe? Perdón, un espacio. Un espacio bidimensional si son dos variables de estado, tridimensional si son tres variables de estado, n-dimensional si son n variables de estado. Estamos hablando de un espacio n-dimensional, es decir, tendrías algo como esto, ¿no? Por ejemplo, la idea fundamental de la controlabilidad se ve así, ¿no?
Ahí nomás. Por ejemplo, acá tienes X1, acá tienes X2, acá tienes X3, acá tienes X4, etcétera. Acá tienes AXN. Entonces, en función de cuántas variables de estado tengas, en ese espacio n dimensional tienes un punto. Tienes un punto. Y tú lo proyectas, ¿no? Acá uno de los ejes, ¿no? Acá uno de los ejes. Y tienes, en este caso, el punto. Sería acá X en T. Vamos a llamarle X en T en 0, inicial. Y vamos a llamarle acá también T en 0 inicial. T en 0, T en 0, para identificarlo mejor, ¿ya? T en 0. Ahí está el punto. Es tu punto de trabajo. Es el punto que yo identifico en ese espacio n-dimensional donde el sistema está trabajando. Ahora tú lo que haces es, aplicas una ley de control. Y este punto va a cambiar de posición a una nueva posición. Entonces tendrás, ¿no es cierto?, para X1 a una nueva proyección, para X2 una nueva proyección, y acá tendrás a X en TF. Entonces, ¿cómo ha cambiado de posición o quién ha hecho que la posición del punto de trabajo cambie de un punto inicial a un punto final? Ah, la ley de control, ¿no? La ley de control. O sea, la aplicación de la ley de control es la que ha hecho que este punto que estaba ubicado en esta posición cambie ahora a esta nueva posición. Profe, ¿y qué gano con eso? Ah, fácilmente. Basta que tú cambies de posición a tu, digamos, vector de estados para que tu dinámica cambie. Es decir, cuando tú cambias de posición, ¿no es cierto? Ese vector de estado de un valor, una posición inicial a una posición final, lo que estás cambiando es la dinámica. ¿Te acuerdas de lo que tú cambiabas antes con el tiempo de establecimiento, con el overshoot? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ahora lo vas a cambiar moviendo ese punto, ¿ok?, a una nueva posición. De esa manera es que vas a cambiar la dinámica. Que ya no voy a trabajar entonces con tiempo de establecimiento, con overshoot. Sí, claro que sí. Claro que sí, voy a seguir trabajando con esa información. Porque es la información que tú ves. O sea, es la información que es visible. Que es la información que a ti te dice que está trabajando como tú quieres. Pero yo, para poder lograr ese objetivo, tener un nuevo overshoot, un nuevo tiempo de establecimiento, he tenido que cambiar el vector de estados de un valor inicial a un valor final, pero en un tiempo finito, ¿ya? En un tiempo finito. Esa es la idea de la controlabilidad. Pero una consulta, porque usted ha incidido bastante en todos los elementos del vector de estado, es decir, ¿no?, todos los elementos del vector de estado. ¿Puede darse la situación, le pregunto, en función de lo que usted está manifestando, puede haber una posibilidad de aplicar una ley de control y que no cambien todos los elementos del vector de estado? Ah, sí, claro, claro. Digamos, tienes un vector de estados con 4 variables de estados. Al tú aplicar la ley de control, solo cambian 2. Y las otras 2 no cambian. ¿Por qué? Ah, es porque la ley de control, mu, no tiene acceso a esas variables. Entonces, ahí yo no diría, no podría decir, el sistema es de estado completamente controlable. Ahí habría una controlabilidad, pero parcial. Entonces, hay variables, ¿correcto?, involucradas en ese vector de estados, que sí van a cambiar de posición con la aplicación de la ley de control. Entonces, cuando tienes esa situación, lo más probable es de que tu decisión tenga que ser la siguiente, ¿no? Entonces, la estrategia de control que quiero utilizar en el dominio del tiempo no sería aplicable, porque normalmente la mayoría de estrategias lo que exigen, por ejemplo, es de que el sistema sea de estado completamente controlable. Y decir completamente controlable es de que todas y cada una de las variables involucradas en ese vector de estados cambien a una nueva posición, por cierto, posición deseada por ti, con la aplicación de una ley de control. Si eso se da,
significará que tu sistema es de estado completamente controlable. Ya, ese concepto que tal vez recién estamos reconociendo e identificando, lo vas a entender perfectamente, porque voy a ver contigo ejemplos ahora, y en los diseños que yo haga contigo, ahí también voy a entender el concepto de controlar. Es más, estoy seguro que tú mismo, ya en función de la estrategia, vas a poder definir, para yo aplicar esta estrategia, requiero que mi sistema sea de estado completamente controlable o de repente de estado completamente observable. Hasta ahorita, solamente he hablado contigo de controlabilidad. Ahora vamos a hablar un poco de la observabilidad. ¿Ok? Entonces, regresamos acá. Incluso, mira, acá está la definición, ¿no? De controlabilidad. La definición dice así, ¿no? Se dice que un sistema es completamente controlable si existe una señal múdete, que es la ley de control, ¿ya? La ley de control. La ley de control. Que permite transferir, cambiar, ¿ya? Los estados iniciales del sistema en T sub 0 a cualquier otro estado de final en un tiempo determinado, ¿ya? En un tiempo finito. Eso es controlabilidad. Entonces, mediante la aplicación de una ley de control, que tú puedas cambiar, ¿ok? El vector de estados de una posición inicial a una posición final, pero en un tiempo finito, ¿ya? En un tiempo finito. Que es más o menos lo que decía aquí en rojo, ¿ya? Pero acá está ya está la definición. Mira, eso es controlabilidad. ¿Ya? Eso es controlabilidad. ¿Y qué es observabilidad? Bueno, eso tiene que ver con lo que está rayado en celeste, ¿ya? Dice observabilidad está ligado a cómo los cambios de las variables internas, es decir, las variables de estado, pueden ser detectadas desde la salida. ¿Sí? Sí. Con el conocimiento que tengas tú de la salida, yo puedo reproducir el comportamiento que tiene cada una de las variables de estados en un determinado momento. Eso es observabilidad. Entonces, nota que hay diferencia entre un concepto y otro, ¿eh? Porque es más, cuando tú analizas la controlabilidad de estados, ¿ya? Cuando tú analizas la controlabilidad de estados, lo único que yo intereso, o lo que único que a mí me interesa conocer es la ecuación de estados. Nada más. No me interesa la ecuación de salida. Pero, cuando tú analizas la observabilidad, ¿ya? La observabilidad, requieres la ecuación de estados y la ecuación de salida. ¿Ya? Y la ecuación de salida. Por eso dice acá en celeste, ¿no? Dice, la observabilidad está ligada a cómo los cambios de la variable de estados, en este caso, el- la variable de estado, en este caso serían las variables internas, ya son las variables de estado, pueden ser detectadas o identificadas, si quieren llamarlas ustedes, desde la salida, ¿ya? Desde la salida. Entonces, conozco la salida y con ese conocimiento de la salida, ya conozco, puedo determinar cuál es el comportamiento que tienen las variables de estado o variables internas. En algunos libros le llaman así, variables internas. No son las variables de estado. Mire, acá está la definición. A su vez se dice que el sistema es completamente observable, sin ausencia de excitación, es decir, mu. Es posible determinar el valor de sus estados iniciales, es decir, el comportamiento de los elementos del vector de estados, a partir de la observación de la salida. ¿Ya? A partir de la observación de la salida. Y también en un tiempo finito. ¿Ya? En un tiempo finito. Ambos conceptos son conceptos importantes en la aplicación de estrategias de control en el dominio del tiempo. Yo voy a ver contigo en un instante cómo determinar la condición de la observabilidad a partir de un modelo matemático. Si yo voy a modelar un sistema,
ya, voy a obtener su modelo en este caso, y lo que quiero notar es si puedo decir de que ese modelo representa un sistema de estado completamente controlable o representa un sistema de estado completamente observable. ¿Se puede? Claro. Mira, ve. Mira, vamos a comenzar con un ejemplo. Ya vamos a comenzar con un ejemplo. Mira, acá tienes las matrices que representan al sistema en el dominio del tiempo. Es una determinada planta. Recuerda entonces la ecuación de estados, x punto a x más b por u, y y igual a c por x. Ya, porque normalmente debe ser c. Acá tienes tu matriz A, tu matriz B, tu matriz C. Entonces, profesor que está acá abajo, pues ni idea. Ni idea, la verdad que bueno, no sé qué será. Supongo que leyendo un poco más este asunto voy a entender qué cosa es y qué cosa es lo que me quiere decir. Pero ahorita la verdad que no tengo ni idea. ¿Ya? Pero olvídate eso, olvídate eso. Simplemente concéntrate acá. Entonces lo que yo puedo hacer es representar a esta planta mediante un diagrama de bloques. ¿Ya? Mediante un diagrama de bloques. Entonces tengo la matriz A, B y C. Este modelo, ¿ya? Este modelo está representado con una matriz A, que es una matriz diagonal. Y de lo que yo recuerdo de la teoría del ciclo pasado, sistema de control 1, estos elementos de la diagonal te dicen algo. ¿Quiénes son? Son los polos de tu sistema. Es decir, tienes un polo en -1, tienes un polo en -2, tienes un polo en -3 y un polo en -4. Es decir, es un tema de orden 4. ¿Ya? Un tema de orden 4. Entonces, mira, vamos a representar a este sistema mediante un diagrama de bloques. Y voy a tratar de entender, ¿ya? Voy a tratar de entender la aplicación de los conceptos de controlabilidad y observabilidad, ¿ok? Pero antes de hacer esto, son un cuarto para las 7 ya. Vamos a pasar a asistencia, porque si no... Ay, 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 vamos a pasar a asistencia. A ver, este es sesión de teoría. Esta es la número 9. No, número 9. A ver, me indican presente, por favor. Borja, Ramones, Campos, Presente. Carrasco, Presente, Contreras. ingeniero, disculpe. ¿Carrasco? Sí, profesor. Sí, ingeniero, disculpe. Carrasco. Ya. Contreras, Cosme, Cosme presente. Espinosa, Presente. Evangelista, Presente, profesor. González, Presente. Ospinal, Presente, profe. Wilca, Wincho, Presente, profesor. Wingo, Inga, Presente, profesor. Machacuay, Malásquez, Malqui, Presente. Maiway, Maita, Maita Malki, presente. Melgarejo, Moncada, Presente, profesor. Pérez, Poma, Presente. Quispe, Rojas de la Cruz, Rojas Taco, Rugel, Sánchez, Sánchez presente, profesor. Soto, Toscano, Presente. Vázquez, Vázquez presente, profesor. Vicente, Presente, profesor. Yucra, Presente.
Bien, entonces no está Soto, no está Rugel, no se encuentra Rojas Taco, ni Rojas de la Cruz, no está Quispe, Profesor, disculpe. Wingo presente, solamente que mi micrófono no funcionaba. Wingo. Sí, Wingo con H. Ah, arriba, arriba. Ah, todavía no llego, pero Allá. no está Quispe, no está Pérez, no está Melgarejo, no está Mayway, no está Malásquez, ni Machacuay. Wingo, ¿no? Sí, profesor Wingo. Ya. No está Wilca, no está Contreras, no está Camones, ni Borja. Listo. Ok, entonces vamos a ver. Entonces te decía, vamos a representar a este sistema, pero en diagrama de bloques, ya para entender estos dos conceptos, lo de controlabilidad y la de observabilidad. Entonces, ahí está el modelo. ¿Y cómo sé que es ese modelo? Ah, fácil. Pues. Recuerda que este es la ecuación de estados y esta es la ecuación de salida. Entonces, sería así, ¿no? De acuerdo a esto, sería, vamos a ver, sería x1 punto va a ser igual a, sería menos x1 más mu. Acá sería x2 punto va a ser igual a menos 2x2, acá estaría el estado, menos 2x2 más mu. x3 punto sería a menos 3x3, entonces estamos por acá, menos 3x3, más, bueno, como acá es 0, sería simplemente así, y x4 punto va a ser igual a menos 4x4, ya, menos 4x4. Y esto es lo que voy a representar, justamente. Entonces sale de acá. Entonces mira, x1 punto igual a menos x1 más mu. Ahí está, mira, x1 punto es menos x1 más mu. x2 punto es igual a menos 2x2 más mu. ¿Ok? x3 punto es menos 3x3 y nada más. Es decir, ni siquiera se requiere este sumador, sino que puede ir directamente acá. ¿No? Directamente ahí. Así. Sin requerimiento de ese sumador. Igual acá. Porque como esto es 0, este es 0, entonces no se requiere el sumador. Ok, entonces yo puedo ir directamente por acá. Entonces tienes que menos, perdón, x4 es igual a menos 4x4. Entonces ahí están las ecuaciones. Y la salida, allá. La salida sale de aquí. Porque es y igual a c por x. Entonces la salida será x1 más x3. Esta es la ecuación de salida. Entonces, ahí está y es x1 más x3. Entonces, este es el diagrama de bloques de tu sistema. Entonces, ahora vamos a lo siguiente, ¿no? A ver, hazme recordar el concepto de controlabilidad. Allá. Decía, un sistema es de estado completamente controlable si existe una ley de control, ¿no es cierto?, que permite cambiar a los elementos del vector de estados de una posición inicial a una posición final en un tiempo finito. ¿Cierto? Sí. Entonces, ahora voy a observarte lo siguiente. Por ejemplo, mira, mu, que es la ley de control, solo está relacionada con x1 y con x2. Pero no tiene nada que ver ni con x3
ni con X4. Es decir, por mucho que tú cambies esa ley de control, X3 y X4 ni se enteran. Por lo tanto, lo que yo podría decir es de que X1 es de estado completamente controlable y X2 es de estado completamente controlable. Pero X3 es no controlable y X4 es no controlable. Ah, acá está, mira, ve. Acá está. X1 completamente controlable. ¿No es cierto? Acá está. X2 completamente controlable. X3 es no controlable. Y X4 es no controlable. Entonces, al yo variar la ley de control, quienes van a cambiar son X1 y X2. Pero X3 y X4 no. Entonces, tendrías esa situación. Entonces, tu sistema no va a ser de estado completamente controlable. Porque de las 4 variables de estados, solamente hay 2 que van a ser controlables. Que son X1 y X2. Ahora, de repente la observabilidad, allá. ¿Te acuerdas cómo era, cuál era el concepto de observabilidad? A ver, sí, era algo como que se dice que un sistema es de estado completamente observable si yo puedo reproducir el comportamiento de los elementos del vector de estados con el conocimiento de la salida. Perfecto. Eso es P. Eso es. Si tú puedes reproducir el comportamiento de los elementos del vector de estados con el conocimiento de la salida. Entonces mira acá, por ejemplo, esta es la salida. Y mira, la salida solo está relacionada con X1 y con X3. Es decir, él no sabe nada, hablo de la salida, respecto de X2 ni de X4. Entonces, con el conocimiento de esta salida, yo podría, digamos, reproducir el comportamiento de X1 y X3, pero no X2 y X4. Por eso, mira, acá está bien, acá está. Dice X1 es completamente observable, correcto, ¿ya? X3 es completamente observable, más X2 y X4 son no observables. ¿Ok? No observables. Esta es la manera visual de yo poder verificar si un sistema dado en el dominio del tiempo es controlable y observable. Pero ojo, aquí hay un pequeño detalle que no debe perderse. Y el detalle es el siguiente. Para yo verificar visualmente, ¿ya? Para yo verificar visualmente la condición de controlabilidad y observabilidad, necesito que el modelo en el dominio del tiempo sea un modelo diagonal, como este. Profe, y si fuese otro modelo, no funciona, no funciona. A menos no funciona visualizarlo, ¿ya? Es decir, no funciona, digamos, entender el concepto en forma visual. No funcionaría, porque podrías, digamos, sacar una conclusión incorrecta, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería en ese caso? ¿En qué caso? En que, por ejemplo, la matriz A no está en su forma diagonal. Allá. Si la matriz A no está en su forma diagonal, bueno, tengo dos caminos. Ya tengo dos caminos. Una de ellas, uno de esos caminos, es llevarlo a la forma diagonal. ¿Ya? ¿Que se puede? Claro. Acuérdate que te dije de que una planta, en el dominio del tiempo, tiene infinitos modelos. Yo de un modelo en el dominio del tiempo, yo puedo encontrarte muchos más modelos a partir de ese modelo en el dominio del tiempo. Tú me das un modelo cualquiera que represente a tu planta y a partir de ese modelo yo puedo encontrar infinitos modelos más. ¿Ok? Entonces, entre esos infinitos modelos está el modelo diagonal, que también se le llama desacoplado. ¿Ya? Entonces, este modelo es un modelo diagonal
o desacoplado. O desacoplado. Profe, que sea diagonal, eso sí lo entiendo. Por la figura, nada más, pues. Lo desacoplado, ¿por qué? Allá. Se le llama desacoplado. Ahí está, mira, acá en las ecuaciones, mira. Estas 4 ecuaciones, ¿te acuerdas que encontré contigo hace un rato? Sí. Si te das cuenta, cada ecuación depende de sí misma. Es decir, la variable es única. X1, X1, X2, X2, X3, X3, X4, X4, pues se llama desacoplado. Es decir, has separado las ecuaciones, ok, diferenciales, pero en función de una sola variable, cada una de ellas. Por eso se le llama desacoplado. ¿Ya? Yo voy a poder resolver cada una de las variables de forma independiente, por ejemplo, aplicando tu transformada inversa, ¿no? Y tus tablas, etcétera, voy a poder encontrar la respuesta de cada una de ellas, por ejemplo. ¿Y estas matrices para qué son? Perdón, no entiendo. Creo que ya sé de dónde vienen. Sí, ya me acordé. Lo que pasa es que este concepto de controlabilidad y observabilidad se deben a Kalman. Kalman justamente es un investigador que tiene un sinnúmero de trabajos relativos a sistemas en el dominio del tiempo, igual que filtros también, ¿no? Eso lo vas a ver tú cuando veas procesamiento digital de señales. Entonces, ahí tienes los llamados filtros de Kalman también, ¿ya? Pero relativo a lo nuestro, ¿ya? Él analizó a los sistemas o modelos en el dominio del tiempo y observó que para que ciertas estrategias puedan ser aplicadas, debía cumplirse estos conceptos de controlabilidad y observabilidad. Realmente estos conceptos se deben a él, ¿ya? Se deben a él. Y él lo que hizo en su análisis era encontrar matrices que me permitían el poder verificar esa controlabilidad y observabilidad. Es decir, sin requerimiento de hacer ese diagrama de bloque que hice contigo hace un rato, sin necesidad de eso, simplemente con el modelo en el dominio del tiempo, él certificó cuando un sistema es de estado completamente controlable y cuando es de estado completamente observable. Y esas son las matrices, justamente, ¿no? A ver, creo que las tengo por acá. Ahí para verlas. Ahí está, mira, ¿ves? La prueba de controlabilidad de Kalman, ¿no? Entonces, esta matriz es la llamada matriz de controlabilidad. Para yo aplicarla, requiero la ecuación de estados. Solamente la ecuación de estados. Nota, B, A por B, ¿no? A cuadrado B, A cubo B, hasta AN menos 1B. Esta es la matriz, llamada matriz de controlabilidad. ¿Y cómo sé si el sistema es controlable con esa matriz? Ya, fácil, fácil. Lo que pasa es que se sobreentiende que el orden del sistema, es N. N. Ese es el orden del sistema. ¿Ya? Porque es diferente a la cantidad de polos que veíamos cuando tenemos una función de referencia. No es lo mismo, es lo mismo. O sea, el orden del sistema te dice cuántos polos tiene el sistema. Es lo mismo. Si tienes un sistema de orden 3, es porque tienes 3 polos. ¿Ya? Orden 4, es porque tienes 4 polos. ¿Ya? Entonces, ese es el orden. Entonces, una forma de certificar la controlabilidad del sistema es la siguiente, ¿no? Hallando el rango. El rango de la matriz de controlabilidad. Si el rango de esta matriz M es igual al orden del sistema, ya N es el orden del sistema. Acá está. N es el orden del sistema. Entonces, si se cumple que el rango de la matriz de
controlabilidad es igual a orden del sistema, lo que puede decir es que, por lo tanto, el sistema es de estado completamente controlable. Completamente controlable. Entonces, con el rango de la matriz, ¿no? El rango. Profe, ¿qué cosa mide el rango? ¿Ah? Como tú tienes que saberlo, tú lo has visto en matemática básica. El rango de una matriz, lo que te dice es cuántos vectores tienen independencia lineal, o en otras palabras, son linealmente independientes. Ese es el rango de una matriz. Encontrar cuántos vectores cumplen esa condición. ¿Cuántos vectores cumplen la condición de independencia lineal? Ese es el rango de una matriz. Entonces, eso es lo que tú vas a hallar. ¿Cuántos vectores tienen independencia lineal? Ahí está, ¿no? Linealmente independientes. O sea, hay que recordar tu tema de matemática básica. Entonces, esa es la condición del rango. ¿Y qué tiene que ver con el problema? Allá. Es que si te das cuenta, si yo analizase el rango de esta matriz M, el rango de esta matriz M, en este caso va a ser 2. Ya 2. Es decir, tengo dos vectores linealmente independientes. Ya, dos vectores linealmente independientes. Entonces, eso es lo que estoy leyendo. Pongo rank, porque rank es el comando que usa MATLAB y Scilab. Los dos usan el mismo comando. Rank. ¿Ya? De rango. Entonces, rango de la matriz M igual a 2. Y la observabilidad, allá. Bueno, también debe haber una... Ah, acá está, bien, acá está, justo. En este caso, a la matriz de observabilidad se le conoce como M. M, matriz de controlabilidad, y N, matriz de observabilidad. Pero nota que es diferente, ¿eh? Para yo armar esta matriz, yo requiero la ecuación de estados y la ecuación de salida. Ambas. Porque de la ecuación de estados me involucro con A y de la ecuación de salida me involucro con C. Entonces C por A, C por A cuadrado, C por A cubo, C por A a la N menos 1. C por A a la N menos 1. Y acá igual, ya acá igual. Si el rango de la matriz de observabilidad es igual al orden del sistema, ¿ya? Al orden del sistema, por lo tanto podría decir que el sistema es de estado completamente observable. Es de estado completamente observable. Entonces, también lo podría hacer usando esta matriz, o la matriz de observabilidad, o la matriz de controlabilidad. Ya, en ambos casos, lo que tienes que hallar es el rango. ¿Ya? Y el rango tiene que ser igual al orden del sistema. Entonces, si tú ves acá, aquí por ejemplo, mira, acá tienes dos vectores linealmente independientes, por lo tanto el rango de tu matriz N va a ser 2, es decir, solamente vas a tener dos variables linealmente independientes. Eso es lo que se determina acá. Ya, entonces, repito, para yo verificar visualmente la condición de controlabilidad y observabilidad, un segundito. Requiero que el sistema esté en su forma diagonal o desacoplada y llevarlo a un diagrama de bloques, como este, ¿no? Y ahí yo visualmente, ¿no? Visualmente, verificar la condición de controlabilidad y observabilidad.
Profe. Sí, va. Creo que no es necesario el diagrama de bloques. No, como que no. Claro, yo necesito en este caso observar, visualizar, ¿ya? Porque yo me acuerdo en alguna oportunidad puse un ejemplo y solicité que determinasen la condición de controlabilidad en forma visual y tuvieron que hacer el diagrama de bloques. No se necesita, ¿no? No, pues se supone que sin usar las matrices. No, sin usar las matrices, claro que sí, sí entiendo eso. ¿Y cómo puedes tú certificar la controlabilidad o la observabilidad sin el diagrama de bloques? Fácil, bien, ¿no? ¿Puede regresar a la vista anterior? Claro. ¿Esa? Listo. Ok. ¿Puede borrar unas líneas ahí para que no, para poder observar la idea? Una línea, sí, esa línea que puso usted de la traza, marcó, no veo se me ha borrado, no puedo borrarlo. Si lo borro todo. Ya borro todo, no hay problema. ¿Seguro? Sí, no hay problema. Ahí. Vamos a ver. Ahí está. Ya. Miren, ¿puede regresar a su diagrama de bloques? Sí. Ya, según lo que usted nos hizo observar, X1 y X2 son controlables, ¿no es cierto? Claro, porque están relacionados con la ley de control. Claro. ¿Ya? Y en el caso de la observabilidad, X1 y X3 eran observables, ¿cierto? Claro, porque están relacionados con estas variables. Ya, entonces, recuerda, controlables, X1 y X2, observables, X1 y X3. ¿Estamos bien? Sí. Regresa a su lámina. Ya. Véngame, profe. Si yo veo esto, si usted me da esta información, para mí es suficiente. Estoy de acuerdo en que el sistema tiene que estar en su forma diagonal. Ahí completamente de acuerdo. ¿Ya? Tiene que estar en su forma diagonal. Pero aquí, mire, esto es diferente de 0 y este es diferente de 0. Hablo de B. Recuerde que es X punto igual a AX más B por U. O sea, la ley de control está involucrada con B. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, esto es diferente de 0, diferente de 0. Entonces, X1 y X2 son controlables. Ah, claro, pues X3 y X4 no lo son, ¿no es cierto? Claro, son 0, 0. Pues. Oye, yo les pedí a los muchachos que me hicieran el diagrama de bloque. Mal, de profe, entonces no lo han entendido nada. Pues. Sino que en función de lo que usted me está manifestando, yo un poco comenzaba a pensar, ¿no? Y observé de que solamente observando la matriz B, en este caso vector, me doy cuenta quiénes son controlables. Y mire, acá en C, ¿son observables X1 y X3 o no? Sí. Está bien, profe. X1 y X3, ¿no es cierto? En este vector, tiene valores diferentes de 0. Pero X2 y X4, valores igual a 0. X1 y X3 son observables. Oye, hasta ahora, entonces, yo les he estado pidiendo cosas que no eran necesarias. Claro que no, pues, entonces significa que no le han entendido nada. Sencillamente eso. No le han entendido nada. Ya, a partir de lo que usted está explicando, yo trato de entender el fondo y veo simplemente con eso ya saco mi conclusión. Tiene razón. Tiene razón. Claro, entonces ya no requeriría, y no se requiere realmente el diagrama de bloques. No, pues en absoluto. Simplemente observando B y C, ahí me doy cuenta de la condición. Ahí está, pues, mire. X1 y X2, controlables. X1 y X3, observables. Que es lo mismo que saco en conclusión a partir de conocer A, B y C. Qué buena, pues qué buena, qué buena, qué buena. La verdad que no me había percatado de ese detalle. Pero ahora que lo mencionas, voy a tomar nota de eso, ¿ya? Para futuras
consulta que puedo hacer. Y mira, acá tengo otro ejemplo, ¿ya? Acá tengo otro ejemplo. Está por aquí. Ahí está. Este que está acá. Pero eso no está en la forma diagonal. Tienes razón. Claro, acá no funcionaría X2 es controlable, ¿no? No sabría decirle, profe. Porque para esa situación, y como explicó bien hace un rato, la matriz A tiene que estar en forma diagonal. Y no lo está. Más bien lo que yo no sé es cómo tendría que hacer para llevarlo a forma diagonal. Ya, entonces mira, en un instante voy a regresar acá, ¿ya? Pero tiene razón, no está en su forma diagonal. Iba a cometer un tremendo error. Claro, no, eso no ese concepto que acabo de observarle solo se aplica cuando el sistema está en su forma desacoplada o en su forma diagonal. Es ahí donde se aplica. Entonces, mal haría usted decir X1 y X2 acá son observables y X2 es controlable. No lo sé. Ya no sé si es así o no. Ya te vamos a regresar ahí, ¿ya? Entonces vamos a ver a la consulta que me acabas de hacer. Y entonces ya tengo la matriz de controlabilidad. Ya tengo la matriz de observabilidad. ¿Ya? Entonces, tu pregunta es, ¿y si no está en su forma diagonal, cómo hago para llevarlo a la forma diagonal? ¿Cierto? Sí, sí. Usted hace un rato me dijo, si yo le doy un modelo, a partir de ese modelo usted puede obtener infinitos modelos. Eso fue lo que me dijo hace un rato. Sí, sí, es verdad, es cierto, eso es cierto. ¿Y cómo se hace? Ya, hay un concepto, ¿ya? Hay un concepto que me permite lograr transformar un modelo en otros. ¿Ya? O sea, cambiar el modelo, en pocas palabras. Cambiar el modelo a uno, otro, o de uno tercero, o a uno cuarto, a los que tú quieras. ¿Ya? A los que tú quieras. Y ese concepto está acá. A esto se le conoce como transformación de similitud. Transformación de similitud. ¿Qué es esto? Y acá leo, ¿no? Para transformar la presentación del sistema en el dominio del tiempo, puede emplearse un nuevo juego de variables de estados. Por ejemplo, Z. ¿Qué es eso? A ver, no sé. Supongo que lo entenderé en un instante. Ya, sigo leyendo. Puede emplearse, dice, un nuevo juego de variables de estado. Por ejemplo, Z. Ya que en función del tipo de análisis a realizar, se puede requerir una u otra forma de presentación. Ah, sí, yo también escuché esto antes, ¿ya? Forma canónica controlable, la forma canónica observable, y hay otra que también se usa bastante, que es la forma canónica diagonal. Esa que he trabajado contigo hace un rato, esa diagonal, se le conoce forma canónica diagonal, ¿ya? Que son las más conocidas, ¿ok? Son las más conocidas. En algunos casos, se requiere, para una estrategia determinada de aplicación, se requiere que el sistema esté presentado en su forma canónica controlable, o que esté en su forma canónica observable, ¿ya? O tal vez que esté en su forma canónica diagonal, ¿ok? ¿Y cómo hago para transformarla? A ver, seguimos leyendo, ¿ya? Pero a pesar de que la presentación sea variada a alguna conveniente, en función de una matriz de transformación T, lo que no variará, dice, serán los polos del sistema. Ahí está, eso fue lo que te expliqué hace un rato. O sea, tú puedes tener infinitos modelos, pero esos modelos tendrán los mismos polos, que son los polos de tu sistema. Ya que cualquiera sea la presentación, representará al mismo sistema. Esa es la idea, ¿no? Que tú puedas tener un modelo
en función de tus requerimientos. ¿Ya? Un modelo en función de tus requerimientos. Y eso de Z, creo que se entiende acá. Mira, este es el modelo original. Representación original. Tu ecuación de estados y tu ecuación de salida. Entonces, X es el vector de estados. Ah, ya entendí, ya entendí. Ya entendí. Este es el vector de estados. Vamos a llamarle original. Es decir, con el que el modelo que tú estás trabajando se identifica. Claro, ya entendí eso de, ya entendí esto. Ya entendí. Dice, para transformar la presentación del sistema en el dominio del tiempo, puede emplearse un nuevo juego de variables de estados. Ya lo entendí. Esto significa lo siguiente, ¿ya? Dice, por ejemplo, Z. Significa lo siguiente. Tu modelo original tiene un juego de variables de estados, identificado en tu vector de estados. O sea, en ese vector de estados hay un determinado juego de variables de estados. Cuando tú cambias el modelo a este modelo que está acá, que va a ser el nuevo, dice representación final, ahora tu juego de variables de estado va a ser nuevo. Ya entendí. O sea, Z va a ser un nuevo juego de variables de estados. Nuevo juego de variables de estados. Claro, es evidente, no, tiene que ser diferente al original. Porque si fuera igual que el original, el modelo sería el mismo. Entonces, para tú tener un modelo diferente, tienes que tener un nuevo juego de variables de estados. Ya entendí la idea. Entonces, por eso se le llama nuevo juego de variables de estados. Y ahí te habla inclusive de una materia de transformación, que es por esto. Pues. O sea, tú tienes X, que es tu juego antiguo de, digamos, variable de estado. Acá está, vector de estados original. Y quieres convertirlo en un nuevo juego de variable de estados. Es decir, este es el original y este es el nuevo. Para yo llegar a esa conversión, ya me acordé, y esto me hace recordar mi matemática, pues. Claro, pues. Y para yo obtener esta relación, necesito una matriz de transformación. O sea, T es matriz de transformación. Matriz de transformación. Esa matriz de transformación debe tener una condición, ¿ya? Y mira, acá está justo, ¿ves? X igual a T por Z. O sea, esto lo vas a reemplazar acá. Esta X la vas a reemplazar aquí. Ahí está, acá como está, ¿no? Supone que si esto es X punto, acá será, a todo aplica la derivada, y tendrás T por Z punto. Ahí está, T por Z punto. A por X, X es T por Z. A por TZ, más B por U. Y es igual a C, C por X. Pero X es T por Z. C, T por Z, más D por U. Ahora mira, para tú tener un nuevo modelo, este T tienes que desaparecerlo. En otras palabras, tendrías que multiplicar izquierda y derecha, toda la derecha, por T a la menos 1. ¿Ya? Por T a la menos 1. Entonces, acá multiplicas por T a la menos 1 y acá también todo por T a la menos 1. Por eso que tienes esto acá, pues mira, te queda Z punto, va a ser igual a T a la menos 1, ahí está, T a la menos 1 por A por T, por Z, más T a la menos 1 por B. ¿Ok? Y Y que será igual a CP por Z. Es decir, si tú agrupas estos términos, ¿ya? Agrupas estos términos, entonces lo que tendríamos es lo siguiente, ¿ya? Tendríamos es lo siguiente. A ver, para visualizarlo bien, ¿ya? Casi puedo borrar. Tampoco. Bueno. Todo esto que está acá, a ver, todo esto que está acá, se le va a llamar
la nueva matriz A, como está acá, A sombrero. T a la menos 1 por A por T va a ser la nueva matriz A, como está acá. T a la menos 1 por B, todo esto que está acá, va a ser tu nueva matriz o vector B. Ahí está B. B sombrero. Entonces, ese sombrero se pone para hacerte notar que son matrices nuevas. Y tu C sombrero, que sería C por T. Es decir, al final este modelo se convirtió en esto, que vendría a ser el nuevo modelo. Nuevo modelo en el dominio del tiempo. Entonces, acá hay una observación. Y es la siguiente. La matriz de transformación puede ser la matriz que se te ocurra. ¿Ya? La matriz que se te ocurra en este momento puede ser una matriz de transformación. Pero debe cumplir una condición. Y eso lo saco a partir de esto. Pues. ¿Cuál es la conclusión? Debe ser no singular. Correcto. Porque tienes que encontrar la inversa. Pues. ¿Te das cuenta? Entonces tiene que ser no singular. Pues. Ya, no singular. Entonces, eso es lo primero. O sea, imagínate la matriz T que tú quieras y que sea no singular. Esa matriz será una matriz de transformación. Y con esa matriz de transformación vas a cambiar tu modelo original a un modelo nuevo. ¿Ok? Pero ¿cuál es el sentido de hacer eso? No? Bueno, sentido no tendría ninguno si es que tú no lo llevas a un modelo específico. ¿Ya? Es decir, llevarlo de un modelo, digamos, no diagonal, no canónico controlable, o no canónico observable a otro modelo similar, no tendría sentido. El sentido existiría si tú lo llevas a la forma diagonal, a la forma canónica controlable, o a la forma canónica observable. Y eso te lo voy a mostrar en un instante. Pero esa es la manera. Ahí está, con esto te demuestro, ahí está. Acá está la demostración. Pues. Con esto te demuestro que hay infinitas matrices T. Eso es lo que quería demostrarte hace un instante y no sabía cómo hacerlo. ¿Ya? Ahora ya sé cómo hacerlo. Matemáticamente. Entonces yo puedo imaginarme infinitas matrices T, que sean no singulares, ¿ok? Que me permitan transformar mi modelo original a un modelo final. Entonces, con eso demuestro de que en el dominio del tiempo yo puedo tener infinitos modelos relativos a una planta. Pero en función de transferencia, solamente una. Solamente una. Es más, esos infinitos modelos en el dominio del tiempo, si tú lo transformas a función de transferencia, porque yo puedo ir del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, o puedo ir del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. O sea, puedo ir o puedo venir. Por eso es de que es indiferente realmente que tú analices un sistema en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, es decir, en el dominio de Laplace. Las conclusiones van a ser exactamente las mismas. Entonces, realmente es una situación de decisión, ¿no? En función de qué tipo de estrategia quiero aplicar, ¿no? Si un controlador, si un compensador, o alguna de las estrategias que voy a ver contigo durante esta última parte del curso. Mira, te voy a mostrar las formas canónica controlable, la forma canónica observable, porque la forma canónica diagonal ya la vi contigo hace un instante. ¿Ya? Pero te voy a mostrar las tres. ¿Ya? Te voy a mostrar las tres. Ahí está, mira. Esta que está encerrada, digamos, señalada con verde, esta es la llamada forma canónica controlable. ¿Ya? Estos coeficientes son los coeficientes involucrados en la ecuación característica. ¿Ok? Y mira la forma que tiene. Si te das cuenta, todo esto es cero
ya, 0, solamente es 1 los términos que están sobre la traza, iba a decir la traza principal, sobre la diagonal principal, que es la traza. ¿Ok? Estos son unos, que va desplazándose hasta el final. Y estos coeficientes son los coeficientes de la ecuación característica del sistema. Esto vendría a ser la nueva matriz A. O sea, todo esto que está acá es la nueva matriz A ya posterior a la conversión. De repente no estaba en su forma canónica controlable y lo que haces es llevarlo a la forma canónica controlable. Mira la forma que debe tener la nueva matriz B. 0, 0, 0, 0, 1. El último. Esta es la forma canónica controlable. Esta es la forma canónica observable. Esta que está acá. ¿No? Esto vendría a ser la nueva matriz A para la representación de la forma canónica observable. Y esto vendría a ser la nueva matriz C para la forma canónica observable. Un detalle, no sé si es importante mi observación, pero veo de que la forma canónica controlable y la forma canónica observable están relacionadas. Relacionadas. Que T a la menos 1 por A por T. No, 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 no. Si usted nota, una es la transpuesta de la otra, la matriz A. Ah, sí, tiene razón. Tiene razón. Claro, una es la transpuesta de la otra. Es cierto. Porque es más, eso que me estás visualizando en este momento, ese concepto o ese criterio lo voy a usar contigo más adelante, ¿ya? En otra sesión. Cuando tenga que notar de que las relaciones que hay entre las formas canónicas controlables y las formas canónicas observables son formas transpuestas. Porque es más, mira, ve, acá hay una relación de transposición entre estas dos también. Sí, pero en este caso una es B y otra es C. Ah, sí, claro. Es que recuerda que para la forma canónica controlable, o sea, controlable, mira, controlable, ¿te acuerdas controlabilidad? Sí. ¿Te acuerdas que para controlabilidad, qué cosa es lo que tú requerías tener como información? La ecuación de estado. Claro, bueno, acá es lo mismo. X punto igual a X más B por U. Entonces, mira, A y B. A y B. Y para la forma canónica observable, eso viene de observabilidad. ¿Te acuerdas qué información requerías tú para analizar la observabilidad? Si era la ecuación de estados y la ecuación de salida. Claro, pues. Claro. Para A y C. Entonces, ahí nota de que este vector es la transpuesta de este vector. O sea, hay una relación de transposición entre estos dos. Entre la forma canónica controlable y la forma canónica observable. Esta es la forma diagonal. Y los lambdas no son otra cosa sino los polos del sistema. Son los polos del sistema. O los valores propios. O los valores característicos, como quieras llamarlos. ¿Ya? Como quieras llamarlos. Lo que pasa es que los valores propios, los valores característicos, que tuviste en su momento en matemáticas básicas, ahora aquí en control, le llamo polos. Ya le llamo polos. Esa es la situación. Entonces, ahí están las tres formas B. La forma canónica observable, controlable, la forma canónica observable y la forma canónica diagonal. Profe, entonces para entender bien la idea. Si yo tengo un sistema que no está en su forma canónica controlable, digamos así, ¿ya? ¿Puedo llevarla a la forma canónica controlable? Claro. O también si quieres puedes llevarlo a la forma canónica observable. O también si quieres puedes llevarlo a la forma canónica diagonal o desacoplada.
Claro, pero ¿y la materia de transformación, cómo sé qué materia de transformación necesito? Ah, ya. Es que eso ya está estudiado, pues. Ya se conoce. Y acá está justamente, mira. Mira. Esta es la ecuación característica en el dominio del tiempo, ¿no? Eso tú lo has visto en el curso anterior. El determinante de SI menos A. Ahí están los coeficientes de la ecuación característica. Lo que te mencionaba hace un rato, mira. A1, A2, A3, AN. Acá están, pues. Son los coeficientes de la ecuación característica, que es lo que te decía. Entonces, si tú quisieras llevarlo a la forma canónica controlable, no está. ¿Se entiende? ¿Ah? Se entiende que no está en la forma canónica controlable. Pero necesito llevarlo a la forma canónica controlable. Fácil. La matriz de transformación es M por W. M por W, ¿qué es M? Ah, M es la matriz de controlabilidad, la que hay contigo hace un rato. Y W, allá. W es una matriz que tenemos que armar. Esa matriz se le conoce como la matriz de coeficientes de la ecuación característica. Acá está. Es la matriz de coeficientes de la ecuación característica original, se entiende, ¿ya? La matriz de coeficientes de la ecuación característica. ¿Cómo armas esta matriz? Fácil. Mira, vas a ver que es recontra fácil, ¿no? Lo que tú escribes aquí de izquierda a derecha, tú lo visualizas en la ecuación característica de derecha a izquierda, pero sin considerar el término independiente. Por eso es, mira, AN-1, AN-2, AN-3, etcétera, etcétera. Vas corriendo más a la izquierda, llegas a 1 y 1. Porque se sobreentiende que cuando tú identificas una ecuación característica, tú la representas en su forma mónica. ¿Qué significa que una ecuación característica sea mónica? Que el coeficiente del término de mayor orden es 1. Simplemente eso. Así tienes una ecuación diferencial mónica. Eso tienes que haberlo visto en matemáticas. ¿Ya? Entonces, hablas de una consideración de mónica cuando el coeficiente del término de mayor orden es 1. Ya es 1. Entonces, por eso acá dice A1, mira, A1 y 1. Entonces, repito, todo lo que tú escribes aquí, de izquierda a derecha, aquí lo visualizas, de la ecuación característica, de derecha a izquierda. Sin tomar en cuenta el término independiente, vas armando tu primera fila. Porque una vez que tienes la primera fila, esto ya salió. Porque la siguiente fila es la fila anterior, pero desplazada a la izquierda una posición. Por eso este 1 aparece acá. Y todo el resto, o espacio vacío, se llena con ceros. La siguiente fila, una posición más a la izquierda. La siguiente fila, una posición a la izquierda de la fila anterior, etcétera, etcétera. Y armas esta matriz W, que es la matriz de coeficientes de la ecuación característica original. Entonces, el producto de M por W te da como conocimiento la matriz de transformación. Y con esa matriz de transformación, cualquier sistema que no esté en su forma canónica controlable, lo llevarás a la forma canónica controlable. Sencillo. Ahora, quisiera llevarlo a la forma canónica observable. Ahí está la forma. Ahí está lo que te mostré hace un instante. ¿Ya? Ahora quieres llevarlo a la forma canónica observable. Ahora tu matriz de transformación va a ser igual a W por N. ¿Y qué es W? Ah, W es la misma matriz de coeficientes de la ecuación característica que vi contigo hace un rato. Es la misma, ¿no? Que es la matriz de coeficientes de la ecuación característica original. Y N, allá. N es la matriz de observabilidad. Entonces tu matriz de transformación va a ser W por N.
Profe, ¿y ese Q? Allá no. Lo que pasa es que le llamo Q para diferenciar la matriz de transformación de la forma canónica controlable. Pero al final, llámale Pepito, Juanito, llámale como quieras. Yo debo entender simplemente que la matriz de transformación es la que me va a llevar a la forma canónica observable, para este caso. Entonces recuerda, para la forma canónica controlable, P es igual a M por W. Para la forma canónica observable, la matriz de transformación, que ahora le vamos a llamar Q, es W por N. ¿Ya? W por N. Entonces, de esa manera, tienes, o lo puedes llevar a la forma canónica observable. Y para la forma diagonal, allá. Para la forma diagonal, también es conocida, es con la matriz de vectores propios. Es decir, P1, P2, P3 son los vectores propios de los valores propios 1, 2, 3, hasta n. Y que se resuelve con esta ecuación, que tú tienes que haber visto en matemáticas básicas. Entonces, T es la matriz de vectores propios. Ya, de vectores propios. Y con esa matriz de vectores propios, yo puedo llevar al sistema la forma diagonal. Acá te quiero observar un detalle, porque esto me lo preguntaron hace algún tiempo. Me dijeron, profe, he visto un libro donde tienen otra forma de llevarlo a la forma diagonal. Y ahí le consulté, ¿no? ¿Cuál es esa forma? Usan una matriz que yo me acuerdo haber visto en matemáticas básicas, que se llama la matriz de Vandermonde, que es esta matriz que está acá. Esta matriz se llama matriz de Vandermonde. ¿Ya? Y esta matriz de Vandermonde está formada por los valores propios o los valores característicos. Entonces tendrás lambda 1, lambda 2, lambda 3, hasta lambda n, tus valores propios. Y con cada uno de los valores propios, armas esta matriz. ¿Ya? Y ahí le hice notar lo siguiente. ¿Ya? Esta matriz de Vandermonde suele fallar. Es decir, no funciona en el 100% de los casos. Hay casos donde falla flagrantemente. ¿Eh? Es decir, tú aplicas esa matriz y no lo llevas a la forma diagonal. Pero esta matriz nunca va a fallar. Siempre te va a llevar a la forma diagonal. Es decir, es la matriz de vectores propios. Entonces, sugerencia, recuerda un poco tu teoría de los valores propios, vectores propios, cómo haya vectores propios, porque inclusive recuerda de que la matriz de transformación debe ser singular, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro, por el t menos 1. Claro, pues, el A nuevo, por ejemplo, es t a la menos 1 por A por t. Entonces necesitas que esa matriz de transformación tenga inversa. Y si es singular, tiene inversa, pues. Entonces no funcionaría. Pero no entiendo qué tiene que ver con Vandermonde. Ah, porque de repente puede ser que tenga dos valores propios iguales. Es decir, lambda 1 y lambda 2 sean iguales. En otras palabras, estas dos columnas serían, en tu caso, iguales. Y ahí tendrías una matriz singular. Entonces no funcionaría. Pero no es el único caso, porque puede ser que tengas valores propios diferentes y eso tampoco funcione. ¿Ya? Hay casos donde sí funciona, ¿ya? Pero otros casos donde no va a funcionar. Y la idea no es estar memorizando cuándo funciona, cuándo no funciona. Mejor acostúmbrate a la matriz de transformación de vectores propios. Es mucho mejor. Ya, es mucho mejor. Pero te repito, hay casos donde sí es cierto, la matriz de Vandermonde funciona. ¿Ya? Funciona. Pero repito, en algunos casos falla. Entonces, si tú estás en una prueba, examen final, y te viene un problema donde tienes que llevarlo a la forma diagonal, y de repente se te ocurre usar la matriz de Vandermonde y no funciona, todo el tiempo que has perdido, ¿ok? Por no recordar lo que te dije en su momento.
¿Y qué te dije? Que la matriz de transformación que no va a fallar para la forma diagonal es la matriz de vectores propios. Esta es la que no va a fallar. ¿Ya? Esa no va a fallar nunca. Así tengas valores propios iguales. Porque si tiene valores propios iguales, puedo tener vectores propios diferentes. ¿Ya? Diferentes. Y eso me lo da justamente la aplicación matemática de vectores propios. ¿Ok? Ahí está la forma diagonal. Ahí está, mírame. Bueno, regresé al problema. Mira, qué bacán. ¿Ya? Regresé al problema. Y quiero probar lo que tú me observaste, ¿ya? Porque, mira, lo que yo hice acá fue llevarlo a la forma de un diagrama de bloques. Pero según lo que tú me has dicho, no es necesario, ¿no? Claro que no, pero ya mira, vamos a ver, ¿ya? Mira, esto no está en su forma canónica diagonal. Sí está en su forma canónica controlable, ¿ya? Porque mira, la forma de la matriz A y mira B. O sea, está en su forma canónica controlable, pero no está en la forma diagonal. Entonces, tú quieres verificar visualmente, la controlabilidad y la observabilidad del sistema, tienes que llevarlo necesariamente a la forma diagonal. Y para esto voy a usar una matriz de transformación. Ahí está, mira, la ecuación característica, los valores propios, que son 2, lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a menos 2. Mira, mírame, acá estoy usando la matriz de Van der Monde. Entonces supongo que funciona, ¿no? En este caso. Yo lo que te sugeriría es, vuelve a resolver el problema, pero aplicando la matriz de vectores propios. ¿Ya? Deja de lado mejor la matriz de Van der Monde. Esta es la matriz de Van der Monde en este caso, para dos elementos. Entonces 1, 1, menos 1, menos 2. Hace la multiplicación y mira, ve, sí funciona acá. Acá sí funciona. ¿Ya? Pero repito, hay casos que no funcionan, entonces no vamos a ponernos a analizar cuándo funciona y cuándo no. Mejor la matriz de vectores propios para llevarlo a la forma diagonal. Acá tienes B y acá tienes C. Entonces, mira, ya está en forma diagonal. Entonces, según lo que tú me has dicho, ¿ya? Según lo que tú me has dicho, me voy acá. Estos son diferentes de C. Entonces, según el criterio que tú aplicaste hace un rato, yo tendría que decir entonces que el sistema es de estado completamente controlable, ¿no es cierto? Claro, pues, porque ya está en la forma diagonal y estos elementos son diferentes de cero. Simplemente que sean diferentes de cero. No importa que sean positivos o que sean negativos. Simplemente que sean diferentes de cero. Por eso. Entonces, podría decir que el sistema es de estado completamente controlable. Claro. Pero no sería observable. Claro que solamente es observable una variable, x1, en este caso. x2 no es observable. Entonces, si usted, por ejemplo, lo hubiera hecho con el diagrama de bloques, hubiera tenido que sacar la misma conclusión. Pero mire, yo no he hecho ningún diagrama de bloques y he sacado una conclusión. Tiene razón. Tiene razón. La verdad que no lo había analizado de esa manera. Ya estoy anotándolo para futuras aplicaciones, ¿no? Mire, acá está, mira. Ahí está. Entonces, es controlable, correcto. Y solamente x1 es observable. ¿Cierto? ¿Cierto? Mira. Y tú lo hiciste sin necesidad del diagrama de bloques. Simplemente con las matrices. Claro, bueno, pues, eso se deduce a partir de lo que usted explicó hace un instante. Mira, y acá está aplicando las matrices, ¿no? La matriz de controlabilidad, que si tú observas acá, tiene rango 2, en este caso. Ahora, si la matriz es cuadrada, si la matriz M o N son cuadradas, una forma de certificar
la independencia lineal de los vectores es con el determinante, ¿no? Si el determinante de M es diferente de 0, entonces diría que el sistema de estado es completamente controlable. Porque si el determinante es diferente de 0, es porque los vectores de esa matriz son linealmente independientes. En cambio, si fuera 0, es porque no existe independencia lineal. Ah, como acá, ¿no es cierto? Ahí está, pues, claro, mire. Mire, 2, 1, menos 2, menos 1. Están relacionadas, ¿no? Por eso que el determinante sale 0. Entonces, de aquí yo puedo decir, por lo tanto, el sistema es de estado completamente controlable. Y aquí el sistema no es de estado completamente observable. ¿Ya? Observable. ¿Me están entendiendo? Sí, sí, pues está recontra claro. Sí, sí lo digo entender. Muy bien. A ver, vemos más aplicaciones acá. Mira, acá tengo ejemplos, ya que quisiera que revises. Estos son los famosos diagramas de flujo de señal, con los que hemos trabajado en su momento en reducción de diagramas de bloques, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, en este diagrama, lo que uno puede, por ejemplo, desprender en cuanto a lo que es el análisis, es que el sistema, dice acá, ¿no? El diagrama de estado es el sistema que es de estado no controlado. ¿Y por qué? Porque si te das cuenta, U afecta a X1, pero no afecta a X2. Pero, mira, yo te diría lo siguiente, y te voy a pedir lo siguiente, ¿eh? Mira, analiza estos casos. ¿Ya? Analiza. Esto lo he sacado de... A ver, ¿está por aquí? ¿Dónde lo he sacado? ¿Quién me ha puesto dónde lo he sacado? Acá está. Es del Dorf Bishop. Ya, de ahí lo he sacado. Esto de acá también. Ya, claro, sí lo había puesto. Me haber borrado. Más bien, lo que yo quisiera ahora preguntarles a ustedes, y a esto para terminar, ya, revísame todos estos ejemplos, pero quiero concentrarme en este ejercicio que está acá. Lo que yo quisiera visualizar es la controlabilidad y la observabilidad de este sistema. A ver, en función a lo que les he dicho, ya, en función a lo que les he dicho, a ver qué tanto han entendido y sobre todo, cuál es el razonamiento. Por ejemplo, en el caso de este ejercicio, hablemos de la controlabilidad. ¿Qué me dirían ustedes? Le transmito o le traslado la pregunta a ustedes. ¿Qué me dirían respecto de la controlabilidad? Por ejemplo. ¿Qué me dicen? Listo. Entonces, se lo dejo ahí para que lo revisen. Ah, hasta luego, ¿no?